Bueno, iniciamos esta noche, 2 de julio de 2020, con una edición más de este foro de Consultobras, en el cual vamos a tratar diversos temas de coyuntura, pero sobre todo la que estamos en este momento aplicando. Vale decir, las solicitudes de ampliación de plazo excepcional, cuyo procedimiento se encuentra en este momento en manos de las entidades y vence este sábado 4. Si recapitulamos, el procedimiento ha iniciado el día 5 con 15 días de plazo que contaban los contratistas para hacer sus solicitudes correspondientes. Los 15 días siguientes que vence este 4, repito, están en manos de las entidades y vamos a tratar al respecto. Sin embargo, vamos a darles una información introductoria respecto a cómo se encuentra nuestro país, ¿no?, en relación a la situación de la pandemia. A la fecha, podemos indicar que se han hecho un total de 1.720.000 muestreos, ¿ya?, de los cuales 292.000 han dado positivos y están distribuidos en los dos tipos de pruebas que se están aplicando a nivel nacional, los PCR y las pruebas rápidas, ¿no? La relación, las cantidades lo pueden ver en las pantallas. La cantidad de fallecidos, vale decir, del total de casos positivos, hay 10.045 fallecidos, ¿no?, a la fecha, lo cual nos da un porcentaje de letalidad de 3.44%. Respecto al cómo se encuentra en los diferentes departamentos, hemos clasificado en los que tienen más porcentaje de letalidad. Ojo, estamos utilizando como parámetro para poder comparar a todas las regiones el porcentaje de letalidad. Vale decir, el porcentaje de fallecidos respecto al porcentaje de personas que han dado positivo. Y claramente se puede observar a Ica, ¿no?, con 6.33, La Libertad con 5.95 y Ancash con 5.89. Entre las regiones que tienen un menor porcentaje de letalidad está Tacna con 0.94, Cusco con 1.03 y Huancavelica con 1.29. En amarillo, ya que este es un foro que nos siguen en toda la macro sur del país, hemos puesto aquellas regiones que están más cercanas a nosotros. Arequipa es la que tiene un mayor porcentaje de letalidad en el sur, con 3.77, y Cusco, como decíamos hace un momento, Tacna, la que tiene menor porcentaje de letalidad. Puno, que es una de las regiones donde también tenemos varios asistentes a estos foros, 2.53, ¿no? O sea, 2.53 de cada 100 personas, ¿no?, llegan a fallecer en esta región. La comparación de los últimos 3 días la tenemos en pantalla y van a ustedes a notar, no sé si están apreciando, estoy moviendo con el puntero del mouse, ¿no?, cuántos contagiados más respecto al día anterior se han identificado. Por ejemplo, el día 30 respecto al día 29 se han identificado 2.848 respecto al día anterior. El día primero respecto al día 30 han aumentado en 3.264 los contagiados, y el día de hoy respecto a ayer, 3.527. Si ustedes aprecian, las cifras han ido en ascenso, ¿no? Básicamente en estos 3 últimos días podemos apreciar que hay casi 700 personas más contagiadas. Respecto al número de fallecidos, vamos a comparar la tasa de letalidad y podemos ver que estábamos con 3.39, ha subido a 3.42 el primero y a 3.44 de ayer para hoy día. ¿Ya? Estas cifras son importantes que las entendamos y nos dan una lectura en función de la información que nos da el Estado, ¿no? Estas cifras están en el aplicativo Perú en tus manos y con nosotros está a disposición de cualquiera que esté interesado. Sin embargo, también debemos ser claros, esta es información
que no cuenta los subregistros, ¿no? Hay un subregistro de personas que han fallecido y ese es un porcentaje que no está considerado obviamente en este panorama que planteamos o que mostramos a ustedes, y eso significa que probablemente sea mucha mayor la cifra de personas que han fallecido por esa enfermedad a la que realmente tenemos conocimiento. Entonces, ahora que se han relajado un poco las medidas respecto a la inmovilización, hemos pasado de periodo de inmovilización a distanciamiento. Pero esa precaución que cada uno de nosotros debe tomar respecto al distanciamiento es de responsabilidad personal, ¿no? Entonces tenemos que ser muy conscientes de ello, puesto que existen algunas regiones que están incluidas entre las regiones que continúan con inmovilización, ¿no? Con esas restricciones. Y en consecuencia eso tiene una pegada directa en la cantidad de puestos de trabajo que se pueden ofrecer en esas regiones, y obviamente nadie quiere quedar sin trabajo o por lo menos quedar sin la posibilidad de tentar a un trabajo. En consecuencia, si no queremos llegar al nivel de esas regiones, caso Arequipa, caso La Libertad, Ica, ¿no? Entonces deberemos mantener las precauciones que hasta ahora hemos tenido. Muy bien, esta es una introducción. Yo quisiera darle el pase al ingeniero Francisco, que para esta noche nos ha preparado una exposición, ¿no? Lo voy a colocar en pantalla. ¿Se aprecia la presentación? Por favor, un comprendido. Sí, se aprecia. Perfecto. Sí, se ve, se ve. Perfecto. Ingeniero Francisco, adelante, buenas noches con usted. Buenas noches con todos. Acabo de enviar a tu WhatsApp, por favor, revisar un comunicado que ha sido recientemente, en las últimas horas, publicado por el OCE. Agradeceré que lo vayan revisando para poder comentarlo en los siguientes minutos. Bien, hoy día, y siempre siguiendo en la misma línea de razonamiento, en la misma línea de la actualización de las normas, los efectos que esto produce y las aplicaciones que se van conociendo. Entonces le hemos puesto pues a la presentación esta noche, que es corta, relativamente corta, escenario que se va creando con todo esto, ¿no? Por la aparición de nuevas normas o aplicación o conocimiento o difusión o reacción frente a esas normas. Y por otro lado, las aplicaciones sobre propiamente el procesamiento de la entidad pública, para poder comentar un caso del sector vivienda que tiene varias interrogantes que las vamos a compartir con ustedes en su momento. Entonces pasamos a la siguiente vista y empezamos con este análisis. El escenario, y cuando hablamos una de las formas de los escenarios, también es el escenario presupuestal. ¿Qué está pasando con la plata? Y veamos de que a este respecto el escenario, el cotarro se ha movido un poco, pero si revisamos con cuidado vamos a encontrar de que las reacciones no guardan relación con las cosas que las han originado, porque eran temas que se conocían. Veamos. El decreto legislativo 1440 del 16 de septiembre del año 18 es el Sistema Nacional de Presupuesto Público. Esta norma dice en el artículo 53 que el país, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, deberá mantener, deberá alimentar, realimentar, reponer, etcétera, un fondo de reserva de la contingencia, para el cual se debe destinar no más del 1% de los recursos ordinarios como reserva de contingencia, como es su nombre. El artículo 54 dice, ¿y cómo se forma ese fondo? Veamos ahora y las reacciones que vamos a ver luego. Las transferencias con destino a la reserva de contingencia se hacen mediante decreto supremo. Y el artículo 57 del decreto legislativo 1440 dice, esto se obtiene a través de una evaluación que realiza la Dirección General de Presupuesto Público a partir de la información que proporcionan a responsabilidad del titular de las entidades públicas. Miren qué importante es este último detalle. Es la evaluación que hace la Dirección General de Presupuesto Público, ¿no? A partir de la información que proporcionan los pliegos, llámense municipalidades, llámense gobiernos regionales, proyectos especiales. O sea, la evaluación que hace Economía y Finanzas no es una información propia, sino la que le envían los sectores, ¿no? Y bajo la responsabilidad del titular.
El decreto supremo 1444, que es la madre del cordero, como vamos a ver enseguida la protesta contra esto de los gobiernos regionales, dice, el 1444 autoriza las transferencias del gobierno nacional, 1.180 millones del gobierno nacional y 379 millones de soles de los gobiernos regionales. Y vamos a ver cómo en la siguiente vista los gobiernos regionales se pronuncian. Pasemos a la siguiente vista. La siguiente vista, por favor. ¿Qué escenario se ha generado esto a partir de la reacción de los gobiernos regionales? Se ha emitido un pronunciamiento de la Asamblea de Gobiernos Regionales que dice, rechazamos de manera categórica el decreto supremo 1444 del Ministerio de Economía y Finanzas que recorte el presupuesto de inversiones a los gobiernos regionales por ser centralista e impedir oportunidades de desarrollo de los y las ciudadanos y ciudadanas de las regiones del Perú, por lo que solicitan su derogatoria. Sin embargo, esta norma del 1444 se ha hecho al amparo de lo que dice la norma respecto del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Vale decir, con la información que los gobiernos regionales que aquí están protestando, ¿no? Con esa información se ha evaluado, ¿bajo qué criterios? Los que están en el decreto legislativo 1440, ese es el decreto supremo 1444, ¿no? Entonces, y es con esos criterios que han sacado 1.100 millones de los presupuestos nacionales de los ministerios y 380 millones casi de los gobiernos regionales que en alguna medida van a impactar sobre la disponibilidad presupuestal, ya que es del originado, el origen de estos fondos es de recursos ordinarios y proviene del presupuesto de inversiones que manejan los gobiernos regionales. En su segundo punto dice los gobiernos regionales, el rechazo se basa en que el gobierno nacional maneja el 70% y los 25 gobiernos regionales solamente el 18%, y debe atender con ello los sectores de educación, salud y otros. Tercero, dice que debe reiniciarse el proceso de descentralización suspendido el año 2008, que ha impedido la generación de nuevos polos de desarrollo y territorios autosostenibles que generen bienestar a la población. Y finalmente, terminando su comunicado, su pronunciamiento, dice, exhortamos al Ejecutivo y poderes del Estado a un trabajo articulado para reactivar la economía del país, generando mecanismos para dinamizar las economías regionales que creen empleo. Bien, entonces fíjense ustedes, cuando hacemos una línea de tiempo, el año 2018 es la ley del Sistema Nacional de Presupuesto y dice cómo se forma el fondo de contingencia y considera criterios de evaluación. Y que por decreto supremo se dispone la alimentación de la cuenta de los recursos para programa de contingencia a partir de un decreto supremo con los criterios del decreto legislativo 1440. Y luego los gobiernos regionales reaccionan diciendo, deróguese aquello, porque si tú me has sacado 380 millones de la bolsa de los gobiernos regionales, porque me has evaluado con una norma que ya la sabían. Lo que permite analizar esto es que las áreas de planificación y presupuesto de los gobiernos regionales, ¿no?, informan al MEF. Y estos documentos al MEF llegan procedentes del despacho de las gobernaciones, ¿no? Entonces los señores gobernadores firman, ¿no?, los documentos que le ponen sobre la mesa a las áreas de planificación y presupuesto casi sin leerlo. Y luego cuando se reúnen ellos y no se dieron cuenta que habían firmado lo que les preparó planificación, ¿no? ¿Y esto por qué ocurre? Seguiré defendiendo siempre que un gerente tiene que ser una persona que tiene que saber transmitir ideas, conceptos, ¿no?, conclusiones y hacer recomendaciones, porque si no lo hace, se producen este tipo de cosas, ¿no? Todo el mundo se va a alinear detrás de la protesta de las regiones. Pero si pasáramos al detalle, le preguntarían, ustedes están protestando, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? Pero ustedes mismos son los que dieron la información que ha originado estos recortes presupuestales, ¿no?, que son 380 millones entre 25 regiones. Por lo tanto, Apurímac, Arequipa, Cusco, Puno, Moquegua, Tacna, Madre de Dios y Apurímac tienen una parte de esos 380 millones que les ha sido recortado del presupuesto de inversión y con cargo a la fuente de financiamiento recursos ordinarios. Entonces ya estamos informados de qué se trata esto. Pasamos a la siguiente vista.
Cuando estuvimos en la reunión anterior, habíamos visto que era necesario, ¿no? Era necesario hacer un conjunto de precisiones sobre las obras, y eso ya no lo vamos a leer ni a repetir, simplemente lo estamos recordando, porque enseguida vienen los detalles que origina cada particularidad que esto tiene aquí, para luego que se elaboren los informes y la resolución directoral, de una resolución directoral del Ministerio de Vivienda, nos va a mostrar qué produce una resolución. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante, en la siguiente vista. El reinicio de las obras, pues, tiene un conjunto de particularidades, y también eso nos lleva a un conjunto de razonamientos en función a los elementos que nos brinda cada obra. No es lo mismo estar en una obra al inicio que al intermedio o al final. Si la obra está adelantada o está atrasada, ¿no? O se encuentra al día, ¿no? Si la obra está en proceso de recepción o de repente en liquidación, o de repente en las condiciones que hay en la primera parte del cuadro, si las obras están en diferimiento, si están suspendidas o estuvieron corriendo su plazo normalmente cuando llegó el 15 de marzo, que se declaró la emergencia y empezó el proceso de paralización. Vamos a la siguiente. Nos preguntan y analizamos, que también lo vimos en la reunión pasada a partir de una consulta que nos hicieron de la región Arequipa, y que en aquella ocasión ya la comentamos. Pero fíjense, cuando revisamos el decreto supremo 116, ¿no? Encontramos que en el artículo 3 sobre la limitación al ejercicio de derecho a la libertad de tránsito de las personas, además de Arequipa, se encuentra, como hemos visto hace un momento, la región Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Ancash, regiones que tienen un conjunto de restricciones que, por un lado, impiden a la ciudadanía movilizarse con ciertas restricciones horarias, pero al mismo tiempo tienen efecto también en las áreas que han sido autorizadas para reiniciar las obras, que sí, las construcciones, sí es un tema central para nuestro trabajo en este noche a noche que desarrollamos para ustedes desde hace ya 2 meses aproximadamente. La palabra sectores competentes también es un tema que ha venido siendo materia de consultas reiteradas, ¿no? Y entonces aquí vamos a poner algunos criterios. Cuando se habla del sector vivienda, estamos hablando de las obras públicas, privadas e inmobiliarias. Cuando estamos hablando de construcción, estamos hablando, entre otras, de edificaciones, ya sean de salud, de educación o de otras áreas. De saneamiento estamos poniendo agua potable, alcantarillado, almacenamiento, conducción de agua, etcétera, etcétera, ¿no? Y también de desagües, por cierto, alcantarillado, tal como ya dije ahí. Cuando hablamos de transporte, tenemos que pensar en el transporte acuático, terrestre, aéreo, etcétera. Comunicaciones son comunicaciones físicas a media, a corta distancia, a larga distancia, como telecomunicación. En energía ingresa la producción, transporte y distribución eléctrica, la alta, media y baja tensión. Pasamos a la siguiente vista. También aquí en la reunión anterior, habíamos encontrado el tema referido a la solución de 2 ejemplos, ¿no? 2 ejemplos que los hemos vuelto a poner acá porque en el transcurso del día se ha conversado con algunas personas por teléfono y dice, ¿cómo llegan a esa cifra? Estos son ejemplos de la manera cómo han presentado los solicitantes de las ampliaciones de plazo excepcional. O sea, frente a esta realidad se han encontrado y se van a seguir encontrando hasta pasado mañana los profesionales que tienen que elaborar las respuestas a estos procedimientos, ¿no? Bueno, entonces, esta es una parte que seguramente sería bueno que más adelante podamos escuchar las opiniones de los asistentes respecto a cómo han ido tratando los problemas, cuánto se parece o cuánto difiere de los ejemplos acá materializados. A ver, vamos a continuar en la siguiente vista. Cuando llegamos acá, quisiera que me reporten si está escuchando la exposición, por favor, si me dan un comprendido. Sí se escucha, ingeniero. Ya, sí se correcto, escucha. entonces continuamos, ¿no?
También habíamos analizado en cuanto a la pregunta que nos hizo en su momento la región Arequipa, ¿no? Respecto de la secuencia legal que se tienen en cuenta para el análisis con que se tiene que preparar esta respuesta y finalmente la respuesta final en ese caso en la consulta era, ¿no? En la consulta era, ¿corresponde reiniciar las obras? ¿No corresponde reiniciar en el ámbito rural? ¿No? Y ya habíamos visto en la reunión anterior que estaba produciendo el hecho de que no correspondía pues el reinicio en esas áreas por las limitaciones que tiene la región Arequipa y bueno, ya fue comentado. Luego pasamos, se ha perdido la vista del, de la exposición, si me la pudieran reponer, por favor. Se ¿Allí ha lo ve, perdido ingeniero? la vista de la exposición, si la pudieran reponer. Ya, a ver un segundito. ¿Lo logra ver allí? No todavía, pero es posible que enseguida aparezca. Esta pantalla sí se puede ver. Tal vez está Ahora cargando, sí, ingeniero. ya está. Ahora sí. Entonces, pasamos a la siguiente visual. También habíamos comentado aquella vez, ¿no? ¿Por qué las entidades tienen la obligación de actuar representando al interés público? Y además, no solamente ellos, sino que responden por el cumplimiento de estas previsiones legales. En el derecho público, el principio de legalidad posee una significación distinta a la de otros ordenamientos de naturaleza privada, en el sentido de sujetar la actuación de la administración pública a lo expresamente reconocido por las normas correspondientes. Así, en contraste con el derecho privado, por favor, derecho privado, en el derecho privado es un ámbito dentro del cual se verifica la preeminencia de la autonomía y la voluntad de los privados, o sea, los dos partes contratantes. Pero en un contrato público, los dos no son privados. Uno es privado y el otro es público, ¿no? Entonces, lo que no está prohibido por la ley expresa, ¿no? En el derecho privado sí estaba permitido por la voluntad de las partes. En el derecho público, la administración carece en principios de autodeterminación, no solo en el orden de los fines, sino en el de sus actuaciones concretas. Esto significa, resaltar, esto significa que la actuación de los sujetos requiere de una habilitación legal previa, sin la que carecería de todo poder jurídico. Y esto tienen que saberlo los funcionarios, gerentes, directores, ¿no? Gobernadores, alcaldes, en que tienen la obligación de actuar con el conocimiento de esto y el respeto de la norma. Entonces, ¿qué deben hacer los gerentes? A su asesoría legal. ¿Qué norma me habilita a firmar esa resolución? ¿Estoy haciendo bien? ¿Qué dice? Que hay unos antecedentes que deben estar firmados por tal y cual área. Sí, ¿están firmados? Sí están. Pero, o sea, nosotros en el país tenemos un poco la costumbre, una resolución pensamos que es mejor, ¿cuándo? Cuando tiene la mayor cantidad de firmas laterales. Si firman 10 lateralmente, pues bien, esa resolución está mejor y más segura particular, por cuanto se arriesga menos en razón de que lo han visto bastantes personas. Pero ¿cuántos de ellos están obligados a hacerlo por ley en el caso de la ampliación excepcional de plazo? Concretamente, además del área legal, el área técnica esencialmente que son las gerencias de infraestructura. Entonces, esa firma no puede omitirse. Si hubiera alguna más, bueno, lo que abunda dicen que no está de más o no perjudica, pero en realidad no explica exactamente el cumplimiento de ese mandamiento legal que es el derecho, perdón, el principio de legalidad. Pasamos a la siguiente ya para entrar prácticamente al final y al ejemplo que voy a desarrollar en parte y también en parte también va a ser desarrollada por el ingeniero Manuel en los minutos siguientes, ¿no? Las entidades representan el interés público, como ya se ha dicho. Los gobiernos regionales, proyectos especiales, municipalidades provinciales y distritales son niveles de gobierno del Estado peruano, cuyas autoridades, funcionarios, profesionales y servidores en general, ¿no? Representan, son los titulares o los representantes de estas entidades públicas. Y tienen que dar cumplimiento a los principios de la ley.
Pues esto que vamos a leer a continuación son los principios. Generalmente en el mundo de la ingeniería esto no es totalmente validado porque nos vamos al articulado específico e imaginamos que a través de ese articulado, desde que se inicia la obra, hay ampliaciones de plazo, deductivos, recepción, adicionales, modificaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Ellos nos deben dar la solución al problema que tenemos. Y es bueno que sepamos por siempre de que el articulado resuelve casos o plantea, se pone en supuestos específicos. No existe un artículo que nos reúna todos los 4 o 5 temas que tenemos en un problema y le dé respuesta. Por ello, hay que acudir constantemente a los principios de la ley. Y estos son la libertad de concurrencia, la igualdad de trato, la transparencia, la publicidad, la competencia, la eficacia y eficiencia, la vigencia tecnológica, la sostenibilidad ambiental y social, la equidad y la integridad, que es este último principio es el que ha reemplazado a lo que se llamó antes principio de moralidad, donde solamente se establecía responsabilidad de los funcionarios públicos. Con el principio de integridad, a partir del año 2017, se da un vuelco al tratamiento de los temas, ¿no? A raíz del caso Odebrecht, y resulta que la responsabilidad recae tanto en los funcionarios públicos como en los privados que interaccionan para ejecutar un contrato. Bien, ahora sí pasamos a la número 11, a la vista número 11, ¿no? El decreto supremo 116, acá nos interesa mucho el artículo 3º, la limitación al ejercicio del derecho a la libertad de tránsito de las personas. Y esto es justamente lo que está restringido en los departamentos, ahí donde con los contagios del COVID han ido subiendo, creciendo y constituyéndose en un gran riesgo y en una limitante para reiniciar cada vez más actividades económicas y reactivar cada vez más a esos espacios geográficos. Por lo tanto, a pesar de que en esta reunión no se encuentran, digamos, esencialmente ingenieros, pero hay que tener en cuenta, y lo debería conocer también la prensa en general, que allí en los lugares donde crecen los contagios, donde crece la letalidad, son las regiones que se van a reactivar después, en razón de que primero hay que asegurar el tema de la salud. Pasamos a la siguiente. Ya, ahora sí entramos a la resolución que vamos a comentar en los próximos minutos con la ayuda del ingeniero Manuel también, ¿no? Para darnos cuenta que a qué cosas ha arribado esta resolución, que es la directoral número 054-2020, ¿no? Del 24 de junio y que tiene 6 resolutivos. Y cada uno nos va a motivar en el análisis y cómo arribamos a esto. El primero dice, declara procedente en parte, ojo, no está declarando la totalidad, ¿no? La solicitud de ampliación excepcional de plazo por 353 días presentada por el contratista. Aquí aparece el numerito, el famoso numerito en días de calendario. ¿De dónde proviene? Esta resolución es bastante extensa, tiene 17 páginas, ¿no? Y nos muestra todo el razonamiento que ha ido siguiendo en el detalle y que son propios, pues, de la particularidad de esta obra. Segundo, aprobar los costos directos y gastos generales incurridos durante el periodo en que la obra se encontró paralizada y los costos por la elaboración de documentos exigidos por los sectores competentes y por las adecuaciones y adaptaciones de los ambientes de trabajo, todos ellos determinados por la unidad de obras, que es el equivalente a la gerencia de infraestructura, ¿no? Porque esto es del sector vivienda en su nivel central, conforme a sus competencias de esa área de obras, ¿no? Y que para este caso habla de 2.247.000. Esa cifra, sin embargo, acaba siendo un poco significativa si no conocemos el monto del contrato y la resolución, ¿no? 054 no ha prestado el dato del monto del contrato. Yo lo considero que ese es un elemento faltante porque si la obra es de 20, 30 millones, ciertamente su porcentualidad resulta pequeña, pero si la obra fuera de 10 millones es terriblemente fuerte, ¿no? Entonces las resoluciones tienen que ser suficientemente explicativas para, como decimos a buen entendedor, pocas palabras. Si hubiera estado el precio, no nos hubiera llamado la atención esta parte. Tercero, disponer que la unidad de obras, equivalente a infraestructuras, y la unidad de administración, previamente al pago, apliquen el numeral 723. Entonces, en su momento, convendrá revisar
numeral 723 de la Directiva 05, bajo responsabilidad, o sea, previo al pago. O sea que por mucho que haya una resolución que lo aprueba, hay una aplicación. Esa aplicación lo harán ¿quiénes? La unidad de obras y la unidad de administración, equivalente a infraestructura y administración de los gobiernos regionales y de las municipalidades. Pasamos a la siguiente y última. Esta misma resolución 054 también dice en su cuarto resolutivo disponer que la unidad de administración notifique la presente resolución al contratista y a la supervisión, a los dos, al contratista y a la supervisión, así como a la unidad de obras en calidad de área de usuario. Confirmado. El área de usuario es la unidad de obras o infraestructura. Quinto, el personal técnico de la unidad de obras es responsable de la elaboración, revisión y análisis de los documentos e informes que sustentan la procedencia en parte de la ampliación excepcional de plazo. Sexto, disponer que la resolución se publique en la página web o en el mecanismo que permita que cumpla con el deber de Ingeniero Francisco, ¿lo tenemos allí? A todos los que nos siguen, por ahora vamos a... se va a cortar seguramente en unos minutos el enlace. Ingresen por favor nuevamente al mismo enlace que se les ha enviado. ¿Ya? Estamos teniendo problemas con la comunicación. Vayan al chat también, señores, y ingresen al foro WhatsApp. He mandado un mensaje en el chat, ahí vamos a mandar todos los foros y comunicados. Denle clic en donde dice WhatsApp y foros. A todos los participantes, nuevamente estamos ya
conectados. Si tuvieran preguntas de todo lo que se ha hablado ya, pueden hacerlo llegar por el chat del Zoom, o si quisieran intervenir con algún aporte, comentario o pregunta directa, háganoslo saber también para poderles dar el pase. Bien, estamos a la espera de las intervenciones de los amigos asistentes, probablemente con alguna intervención, comentario o pregunta que nos permita darle continuidad a lo avanzado hasta este momento. Sí, ingeniero, estamos ahorita Reingresando. reingresando, ya están casi todos, unos 30 segundos, a ver, vamos a reiniciar. Voy a poner también la última vista que usted colocó para complementarla de alguna manera. ¿Se logra apreciar la última vista que estaba usted interviniendo? Sí, la veo todavía en segundo plano, no en tamaño grande. A ver, vamos a ver ahora. Es la última vista, ingeniero. Ya Ajá. después de esta no hay otra más. Ya no hay más, ya no hay más. No hay más. Voy a aprovechar, voy a colocar la resolución que hacía usted mención. De comunicado. Exacto, el comunicado para que lo podamos, Leer y comentar, ¿no? exactamente. A ver, me da usted unos segundos. ¿Se aprecia allí el comunicado? Ahora se va a apreciar, sí. Muy bien, dice, ¿no? Comunicado, invierte.p. Reanudación de las inversiones públicas en la fase 3. Con fecha 30 de junio de 2020, se publicó en el Diario Oficial Peruano el Decreto Supremo número 117/2020 PCM que aprueba la fase 3 de la reanudación de actividades económicas que comprende la activación, que comprende las actividades del sector construcción para todos los proyectos en general, lo que incluye a proyectos de inversión pública y a las inversiones de optimización y ampliación marginal de reposición, las famosas IOR, ¿no? En el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, a excepción de las zonas referidas al numeral 1.3 del artículo 1 del Decreto Supremo antes indicado, ¿no? En relación a las inversiones ubicadas en las zonas urbanas de Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Ancash, solo quedan autorizadas las siguientes. Inversiones en el marco del Decreto de Urgencia 070/2020, proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, proyectos y actividades del Plan Integral para la Reconstrucción con cambios, inversiones públicas de los sectores salud, educación, transportes y comunicaciones, agricultura, riego y vivienda, construcción y saneamiento. Considerando que dicho decreto supremo dispone la culminación de la inmovilización social para las referidas inversiones, corresponde la presentación de la solicitud de ampliación excepcional de plazo por parte de los contratistas respecto de las obras
públicas y sus respectivos contratos de supervisión bajo el régimen general de contrataciones del Estado paralizadas por la declaratoria de estado de emergencia nacional, de acuerdo a lo establecido en el literal A de la segunda disposición complementaria transitoria del decreto legislativo 1486 y que no hayan sido reanudadas en la fase 1 y 2. Dicho plazo empieza a computarse a partir del 1 de julio de 2020, siendo la fecha límite de presentación el 15 de julio del 2020. La presentación extemporánea o incompleta de la solicitud de ampliación de plazo excepcional no es causal de improcedencia. Sin embargo, el mayor tiempo injustificado que tome su presentación será imputable al ejecutor de obra a efectos de la aplicación de penalidades por mora, conforme lo establece el numeral 711 de la Directiva número 05-2020-OCE. Finalmente, conforme a lo indicado en el numeral 1 de la primera disposición complementaria final del Decreto Supremo 117-2020 PCM, se facilita el envío del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control COVID-19 en el trabajo, vía correo electrónico al Ministerio de Salud, a la siguiente dirección electrónica, empresa@minsa.gov.p, con la cual, además del cumplimiento de los lineamientos para la vigilancia y salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19, así como los protocolos sectoriales, cuando el sector haya emitido, se entenderá que la entidad, empresa, persona jurídica o núcleo ejecutor cuenta con autorización automática para iniciar sus operaciones. Lima, 2 de julio de 2020, Dirección General de Promoción Multinacional de Inversiones, Ministerio de Economía y Finanzas. Este es el comunicado que hablaba usted, ingeniero, y que lo hemos puesto en pantallas para que también lo puedan conocer todos nuestros amigos que están presentes. Yo rescato de esta comunicación la modificación que ha habido en el sistema SICOBIT. Ahora, básicamente, se tiene que hacer la presentación al correo electrónico que nos indica en este comunicado. Así es, ingeniero. Esta es la comunicado que hablaba usted. Así es. Bien, entonces volvemos a las dos vistas finales de la exposición, ¿no? En donde ya empezamos a hablar de del decreto supremo, perdón, de la resolución directoral 054 para establecer algunas precisiones, alguna intervención. Y lo decíamos que todo estaba en la resolución directoral 054. Ha intervenido un asistente para indicarnos hace un momento cómo podemos hacer para encontrar esta resolución directoral. Se encuentra buscando en Google con el número de la resolución y lo van a poder bajar fácilmente. Entonces, bajo ese supuesto y teniendo aquí las conclusiones a las que llega, ¿no? Miren ustedes cómo repasando ya, ¿no? Nos encontramos con que en la resolución va a indicar el número de días calendario que se está ampliando, ¿no? La resolución en su contexto explica, pero una cosa que llama la atención en esta norma es que tiene fecha 24 de junio, ¿no? 24 de junio. Y cuando nosotros nos vamos al plazo que está corriendo, este 24 de junio se encuentra entre, ¿qué fechas? Se encuentra en el periodo entre el 20 de junio, ¿no? Entre el 20 de junio y el 4 de julio, ¿no? Entonces, nos está hablando cómo esta resolución directoral ha sido emitida, ¿no? En un periodo, no hay una explicación al respecto, eso implicaría conocer todos los antecedentes de esta resolución, ¿no? Pero finalmente, allí tenemos una interrogante, pero también una afirmación de que efectivamente esta resolución reconoce el número de días que se va a ampliar. Y también reconoce costos, ¿no? Pero reconoce costos de aquella etapa anterior, vale decir, del periodo paralizado y del plazo y de los costos que significa la elaboración de los documentos exigidos por los sectores y las adecuaciones y adaptaciones de los ambientes de trabajo. Entonces, ingeniero, buenas noches. Quisiera hacer una consulta. Adelante. Mi nombre es el ingeniero Juan José Soto de la ciudad de Tacna, ¿no? Ingeniero, definitivamente muy interesante la exposición. La pregunta específica es, la entidad cuando aprueba la ampliación de plazo, que como usted lo dijo en la otra charla fue mencionada el 4 de junio y aprobado el 5 de junio,
y ahí corre el plazo. La entidad es el funcionario, como usted lo dijo, o el alcalde, para dar si aprueba o no, o dar las observaciones. Pero la entidad, la supervisión es externa por parte de la entidad. En este caso, la EPS lo ha contratado una supervisión externa, que es una obra de saneamiento, ¿no? En este caso, como esta municipalidad distrital es pequeña, no tiene recursos, por eso el Ministerio de Vivienda ha contratado una EPS para que supervise esta obra de saneamiento. La municipalidad, el alcalde o el gerente municipal no conoce mucho el tema y no puede aprobar, por eso le ha derivado a la EPS, como es la supervisora externa, para que si está de acuerdo o no. Me gustaría si me puede explicar esto, ingeniero. Bien, normalmente el contrato siempre tiene dos partes, dos actores, el contratante y el contratista. Entonces, pero hay dos contratos. Primero, la entidad contratante y el ejecutor, en el caso de la obra, actúan a través de la municipalidad a la que le fueron destinados presupuestos para contratar la ejecución de la obra. Pero como usted mismo ha dicho, ¿no? La entidad no tiene un área especializada ni los presupuestos suficientes para tener una supervisión también especializada. Y dice, la supervisión se va a ejecutar a través de otra entidad también del sector saneamiento, como es la empresa, la EPS. Entonces, la EPS sí tiene personal especializado, sí puede actuar para efectos de la supervisión, está actuando como área usuaria y por lo tanto ha contratado la supervisión con fondos que a su vez le han transferido también para supervisar la obra para cuyos fondos de ejecución se lo han dado al municipio. Por lo tanto, estamos hablando de dos contratos, estamos hablando de dos entidades. El caso no es típico, o sea, no es un caso repetitivo, sino más bien tiene un grado de excepcionalidad, pero pareciera que el mecanismo que se está utilizando es el correcto, por cuanto supervisar una obra requiere una especialización. Y entonces la empresa SEDA o EPS sí tiene especialización en el tema y tiene profesionales que pueden haber hecho los términos de referencia, consultándolos a su vez con los del contrato, ¿no? Que puede haber desarrollado un proceso de selección para seleccionar un supervisor externo, ¿no? Y que finalmente puede actuar también como un administrador del contrato de supervisión por razones de especialidad. Entonces, todos los elementos se conjugan a que esa relación que se ha construido sea, a mi parecer, sea adecuada, sea pertinente, y lo que nos corresponde es separar dos entidades y dos contratos diferentes dirigidos a un mismo fin. Esa sería la explicación, ingeniero. Ya, ok, ingeniero, muchas gracias. Muy bien, seguimos escuchando entonces otras intervenciones que son alimentadoras efectivamente de lo que se va desarrollando. Ingeniero Manuel, tal vez Sí, respecto hay de este unas, aspecto, hay sus unas apreciaciones. preguntas, ¿no? Que nos han pasado también al WhatsApp. A ver. A ver. Acá dice, ¿no? Las entidades pueden observar las solicitudes de ampliación de plazo excepcional y, de ser así, ¿cuál es el camino o la suerte que corre el trámite? Debe ser un funcionario o un servidor que está haciendo la consulta. Claro, claro. Sí, la norma permite no estar de acuerdo con la totalidad de lo que pidan, pero la condiciona en un aspecto. Si estás en desacuerdo, tienes que decir con toda precisión, con pelos y señales, en qué consiste tu discrepancia, para que tú puedas tomar como una decisión lo que la entidad decide. Entonces, si la entidad decide, en vez de 300 días, 220, bueno, sus razones tendrá, sus fundamentos tendrá, estarán escritos, ¿no? Y decidirá de esta manera y le comunicará esta decisión a la entidad con los detalles de su decisión. Y la norma dice, se aplicará en ese caso, ¿no? El número de días o el plazo que indique la entidad. La diferencia, o sea, la materia controvertida o discrepante o en desacuerdo, esa materia dice, el contratista retiene el derecho de poder recurrir a los mecanismos de solución de controversia, vale decir la conciliación o el arbitraje. Este mecanismo no es malo en razón de que también le otorga un pequeño margen de tiempo a las dos partes para revisar lo que han presentado cada uno, el contratista lo que ha presentado y la otra parte lo que ha aprobado, por lo cual la diferencia, el desacuerdo podría ser resuelto en el nivel de conciliación, que es económico, es barato y además requiere poco tiempo.
¿no? De tal suerte que un tiempo después puede emitirse la resolución que corrija en armonía con el acuerdo de conciliación. Perfecto. Para redondear la idea que daba usted respecto a esa resolución directoral 54, el monto total del contrato es 288 millones de soles. Y Bueno, hemos es un dato visto, muy, muy revelador. claro, y hemos visto que los mayores gastos producto de la aplicación de estos procedimientos, protocolos y afectaciones al contrato es 2 millones y algo más, ¿no es cierto? Eso es más o menos un 0,7%. Así es. Cero, Ahora, para menos del 1%. menos del 1% para un contrato de 288 millones. Yo también debiera indicarles a los que nos acompañan, esta exposición está siendo grabada y va a ser colgada al YouTube, ¿ya? Van a poder ustedes entrar a esta exposición y allí también les vamos a colocar en PDF esta resolución para que también la puedan analizar. Sin embargo, también deberíamos avanzar diciendo que esta resolución mide los plazos en 3 aspectos, ¿no es cierto? La primera es el plazo eminentemente consumido por las normas o por la declaración de emergencia que se ha dado, ¿no? Hay un segundo plazo que se da por la implementación de los protocolos COVID-19, ¿no? Y hay un tercer plazo por la afectación en costo directo a las partidas en cuanto a sus rendimientos. Inclusive van a ver ustedes allí, estiman el tiempo que demora, ¿no?, el conjunto de trabajadores de esta obra en ingresar al trabajo y estar listos para ejecutar las labores de cada día. También el tiempo que demoran en antes y después y durante la hora de almuerzo. El tiempo antes de salir, estima acá en 72 minutos el tiempo total de la jornada laboral, es decir, allí también hay una afectación, ¿ya?, entre las pretensiones del contratista. También van a poder ustedes apreciar que la entidad en la misma resolución, ¿no?, analiza y da su respuesta respecto al número de días que en realidad se le concede, ¿ya? También en la resolución están factura por factura, con el número de la factura y el monto, el sustento de los gastos que han hecho posible que se haga realidad el periodo de aislamiento social, vale decir, deben estar allí seguramente el pago de los guardianes, las cartas fianza, etcétera, 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 y también los gastos que han incurrido para poder hacer posible los protocolos, mascarillas, etcétera también, ¿ya? Ingeniero, acá hay otra pregunta que hacen llegar también indicando, ¿no? Si un contratista hubiese llegado al 10% de penalidad, ¿corresponde resolver el contrato o existe discrecionalidad para este procedimiento? Bien, la norma manda de que el conteo de los plazos, ¿no?, se hace por razones injustificadas. O sea, cuando el contratista, sin una razón que avale su retraso, ¿no?, él se ha retrasado, ¿no? Entonces, por lo tanto, un tema que he podido observar en muchos lugares, ¿no?, es de que en los informes que sustentan la aplicación del 10% de penalidad, ¿no?, muchas veces no hace uso de la palabra justificado o injustificado. Y cuando se va a aplicar, que es la segunda causal de resolución de contrato, ¿no?, que es el haber llegado a haber alcanzado el 10% de penalidad, no lo hacen señalando si la cantidad de días que acumularon corresponde a una demora injustificada, a un incumplimiento del plazo de manera injustificada. De tal suerte que estamos en la presente consulta, tenemos que entender de que el ingeniero que formula la consulta dice el contratista ha llegado al 10% de atraso, de acumulación de un mayor plazo injustificadamente, y en ese caso, entonces la pregunta cobra sentido y dice,
Si llegara a ese caso, entonces debemos resolver el contrato. Entonces, esto no nos olvidemos. A ver si podemos retroceder 2 cuadritos más, un cuadrito más podemos avanzar. Aquí, uno más. No, mucho te has pasado. Uno más, ¿no? Donde están los datos iniciales que sirven para analizar los supuestos, ¿no? Ahí estamos, ¿no? Entonces, miren ustedes en este cuadro, ¿no? Este cuadro no está por gusto, tiene una razón de ser, ¿no? Entonces, estos son datos que forman parte necesariamente, son prerequisitos para el análisis, ¿no? Y en el caso de la pregunta, tendría que decir obra atrasada, por decir, con acumulación de retrasos del orden del 9.5%, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que esa obra tiene un atraso muy próximo al 10%. Entonces, recién la pregunta que nos están formulando adquiere sentido para ubicar, ya eso era parte del menú, ese era parte del triaje previo. Las obras son como un enfermo, un sano, un enfermo, un paciente, ¿no? Pues tienen un conjunto de características como el ser humano tiene temperatura, presión, ¿no? Etcétera, ¿no? Igual tienen las obras, atrasos, adelantos, le han dado adelantos en directo, en efectivo, etcétera, etcétera, cuánto ha transcurrido del plazo, etcétera. Y entonces ese conjunto permite, ese triaje permite decir, estoy frente a una obra que tiene estos problemas. Entonces, la pregunta formulada por el ingeniero tendría que responder a ello, ¿no? Si el atraso era injustificado. Y esa es una condición sine qua non, obligatoria, definitiva para poder hacer el análisis, sin el cual la respuesta puede ser un poco aventurada o podría contener errores de apreciación. Ya, asimismo, pregunta también, ¿no? El mismo colega, dicen, ¿qué es un informe costo-beneficio? ¿Para qué sirve? ¿En qué caso se aplica? ¿Tiene algún fundamento legal? Perfecto. A ver, vamos a ver. Analicemos. Y aquí vamos a hablar un poquito más lento. Nos quedan unos cuantos. Bueno, sí, no sé, van a estar controlando el tiempo porque de repente va a haber un tercer empalme, ¿no? Bien, entonces decíamos lo siguiente. Si una obra está en el inicio del plazo, tiene ¿cuánto? El porcentaje de plazo es algo que los ingenieros no están acostumbrados a controlar, ¿no? Decir, mi obra es de 300 días, ¿no? Y he acumulado 30 días ya de avance del plazo. Entonces, cuando yo divido 30 entre 300, que es el plazo total, me digo, solo estoy en el 10% del plazo. ¿Qué quiere decir estar en el 10% del plazo? Me queda bastante. Pero si ya transcurrieron de los 300 días 150, ¿qué significa? Estoy en el 50% del plazo, me queda a la mitad. Entonces, este elemento sirve para saber si estoy al comienzo de la obra, al intermedio de la obra o muy próximo. Si hago la división y estoy en 270 días de 300, digo, estoy en el 90% del plazo. Quiere decir que lo que voy a jugar, lo que falta ya es poco. Las decisiones tienen que ser acertadas y muy rápidas en sus plazos. No hay tiempo para dilaciones. Es blanco, es negro. La situación tiene que ser definida. Entonces, cuando estamos muy próximos a la terminación de las obras, nos encontramos con que si llega el plazo, entonces se van a empezar a acumular penalidades. Y puede ser que ya estemos en el 9, el 9.5, el 9.8, y puede ser que lleguemos al 10%, y la norma dice, resuelve el contrato. Pero resulta que el contratista a su vez, en la parte del avance físico está en el 97%. Y la norma señala las formas como deberían terminarse si se resuelve el contrato. Y dice, lo pueden hacer a través de el que quedó en el segundo lugar, a través de un concurso por el saldo, haciendo el expediente del saldo, ¿no? Todas esas por menor, lo podrían terminar por administración directa también. Entonces, todo ese conjunto de posibilidades, ¿no? Son las alternativas que la ley fríamente, sin razonamiento, sin entrar en mayores particularidades, dice, resuelve el contrato. Pero la entidad dice, ¿y cuánto tiempo me va a llevar si yo resuelvo el contrato elaborar el saldo del expediente para el 3% que me falta? ¿Hay alguien que quedó en segundo lugar? ¿Le interesará venir a terminar la obra en estas condiciones? Ese puchito de obra, ¿querrá venir alguien? Movilizará su equipo, traerá obreros, asumirá el activo y el pasivo de la obra tal como se ha realizado. Probablemente nadie le interese terminar esa obra, ¿no? La entidad no tiene que armar toda una logística, ¿para qué? Para ejecutar el 3% de lo que falta. Entonces, en ese momento los ejecutivos de la entidad, llámense gerente de infraestructura,
gerente de supervisión, gerente general, ¿no? Gerente municipal, tienen que analizar el tema y tomar una decisión. Oye, ¿y en cuánto tiempo más termina? Esto lo termina en 12 días. Ya, bien. Entonces, le resolvemos el contrato, ya no le damos los 12 días que dice que le falta, porque no le podríamos aplicar una penalidad. Y tal vez cuando venga una auditoría diga, ¿y por qué no le aplicaron la penalidad por esos 12 días? Porque la ley ha fijado un tope. Si ya llegó al 10%, no le puedo aplicar más penalidad que el 10%, así demore 10 días, 20 días, 50 días, ya no puedo. Pero también la parte de la obra que falta es tan pequeña que mejor lo dejaré terminar. Cuando esa realidad, cuando ese diagnóstico breve que se acaba de hacer, lo vuelco en un papel, en un documento, ese documento que me permite tomar una decisión se llama informe beneficio-costo. Y tiene como elementos los dos, igual que los dos platos de una balanza. Uno es pro y el otro es contra. En el elemento de pro dice, en 12 días la obra la termino y procedo a la recepción. Y si se trata de una escuela, la voy a terminar, me queda el proceso de recepción, con todo lo que demora esto, me queda el proceso de liquidación y la obra será puesta en servicio, ¿no? Para los usuarios, para quienes está destinada la infraestructura. Entonces, ¿qué cosa voy a hacer si termino la obra? Ya no voy a tener un arbitraje ni una conciliación. Si termino la obra por dándole los 12 días más, no voy a poder aplicarle una penalidad, pero tengo que estar seguro. O sea, tengo que tener la última valorización, es la que me tiene que decir de manera pormenorizada, y el ingeniero coordinador de la obra, el supervisor de la obra, tendrán que trabajar de manera conjunta para verificar que los avances del 97% que dice tener la obra sean partida por partida, con presupuesto a la mano, que los porcentajes faltantes son tan pequeños que corresponden a la realidad y no se tratan de valorizaciones infladas, proyectadas, que no reflejen la realidad. De esa manera, la entidad va a tomar una decisión que le ahorra un conjunto de tiempos, le permite poner la obra en servicio, ¿no? Y el documento que establece esos pros y esos contras, ese documento que permite tomar la decisión, otórguesele los 12 días o el tiempo para que lo termine. Entonces, y está justificado, porque cuando yo empiezo a contar lo que debía haber cobrado por penalidad, que no la puedo cobrar porque la ley no me lo permite, ¿no? Es igual o menor que el éxito que significa terminar la obra y ponerla en servicio. Eso es en esencia un informe de beneficio-costo. Perfecto, ingeniero. Perfecto. Ok, si alguno de los presentes tuviera alguna pregunta para darles el pase, adelante, por favor. Abre su cámara y inmediatamente formula la pregunta. Entonces, de esa manera rápidamente sabemos que ahí tenemos una pregunta, con el mayor de los gustos poder comentarla juntamente con ustedes. Acá tenemos una intervención. Dicen, de acuerdo a la resolución directoral número 054-2020 de vivienda, indica personal de la unidad de obras. Sin embargo, no se indica la participación de la supervisión o inspección. Entonces, se debe entender que la unidad de obras debe designar a un profesional para atender la solicitud de ampliación de plazo excepcional. Hace la pregunta. Sí, correctamente. Eso se llama principio de literalidad. Es cuando leemos cuidadosamente la Directiva 05, el Decreto Legislativo 1486 y otros ejemplos y normas colaterales que han salido, entonces nos encontramos con que la norma no menciona al supervisor externo, no menciona a la unidad de supervisión interna, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en representación del contratista está su representante legal que ha presentado el conjunto de documentos. En representación de la entidad va a firmar la respuesta el gerente general o gerente municipal, ¿no? O el titular, si acaso lo desea, ¿no? Pero que deberá tener en el camino a la opinión que sale afuera de la entidad la firma del área de obras o de la gerencia de infraestructura, dirección de infraestructura, dirección de obras o como se llame en la entidad correspondiente, ¿no? Pero sin embargo muchos, por ejemplo, tratándose de gobiernos regionales, nos dirán, pero en el área de infraestructura o en la gerencia de infraestructura no hay un ingeniero X mirando cada obra, la obra 1, la obra 10, la obra 15, ¿no? En cambio, supervisión sí lo tiene. Y tal como lo dijimos en la reunión anterior, en las dos últimas reuniones lo hemos reiterado, este es un acto que requiere el funcionamiento de todo el aparato de la institución llamada gobierno regional o municipalidad.
en la cual la autoridad con suficiente jerarquía, como viene a ser gerente municipal o gerente general, convoca a todo su personal para decirles, la norma dice así, ¿no? Pero la vamos a aplicar de esta manera. Y como va a firmar estos documentos el gerente de infraestructura, necesito, gerente de infraestructura, que usted se empape del tema y que supervisión le apoye con el personal que sí conoce. Pero usted va a firmar el documento porque yo para sacar mi respuesta fuera de la entidad requiero de su firma. Y usted para firmar me imagino que quiere estar bien convencido de lo que se está haciendo y por lo tanto usted tiene que participar en esta parte. Es un trabajo para 10, para 15 días, ¿no? Pero compromete tantos fondos públicos que ciertamente hacen que debemos actuar de esta manera, ¿no? Y esto cuando lo enlazamos, por ejemplo, con la protesta que han hecho los gobiernos regionales en ese comunicado que hemos dado lectura al comienzo, nos encontramos con que efectivamente, por pequeño que sea el recorte que les ha hecho a los 25 gobiernos regionales para el fondo de contingencia del país que maneja el Ministerio de Economía y Finanzas, pues bien, ese dinero va a faltar, porque precisamente en este momento se va a requerir más plata, más disponibilidad presupuestal, ¿no? Para poder atender los requerimientos que están naciendo de esas tramitaciones, ¿no? Y sin perjuicio de que también como otra consecuencia que está entre líneas porque no se habla, no se dice, el ingeniero César Guerra en sus intervenciones muy bienvenidas, en suma bien enfocadas, ¿no? Y dicho sea de paso, lo tenemos en la sala al ingeniero César. Sí, entonces él ha manifestado la preocupación que se tiene, que en algún momento, así como hay que dejar dar del respirador a los médicos a alguien, porque respiradores no hay, en algún momento la plata que no hay es la plata que no se va a disponer para que se inicien obras más pequeñas o obras por administración directa, ¿no? Como los días han ido variando, creo que bien haríamos en escuchar al ingeniero César Guerra sobre si a la fecha esto se confirma o tal vez ha ido variando. No sé cuál será su apreciación al tiempo que le damos las buenas noches al ingeniero César Guerra. Ingeniero César, ¿está usted en la sala? Sí, lo veo en la sala, pero no tiene el micrófono habilitado. Bueno, entonces, o también de parte de los profesionales que están acá presentes, lo vemos también a nuestro amigo Ángel Guido Bacaro, al ingeniero Vladimir Jiménez, a muchos colegas que ciertamente están en toda la macroregión sur, Néstor Medina Jordán, también gran amigo, que también él es cusqueño, está también en esta sala, así como muchos otros colegas. Acá la vemos también a Katia Cáceres, arequipeña. O sea, qué simpático es encontrarnos entre los colegas ingenieros, abogados, todo el mundo de la construcción, trabajando detrás de esta preocupación. Bienvenidos todos y al mismo tiempo si hubieran más intervenciones. Sí, ingeniero, quería intervenir. Quiero hacer una repregunta. Como le estaba hablando sobre saneamiento, esta empresa es de Arequipa y usted sabe que Arequipa ahorita está en confinamiento total, ¿no? Nosotros queremos, la EPS respondió a la carta haciendo observaciones, la supervisión, pero más no el supervisor ha indicado cuántos días debería dar, ¿no? En este caso, supongamos que sean 230 días más de la ampliación que quería el contratista, pero la supervisión de la EPS no dijo cuántos días, solamente observó el informe del contratista, ¿no? Ahora nosotros tenemos que mandarle la carta, que mañana es el último día, y no hay cómo entregar la carta a Arequipa porque no hay Olva Courier que lo pueda entregar. Me gustaría, ingeniero, que me dé su apreciación, por favor. Bien, yo tengo dos salidas para eso, o dos, una observación y una salida para eso. En primer lugar, respecto, ¿por qué tendríamos que comunicarle a la supervisión? Tendríamos que hacerle una comunicación si la relación que tiene la entidad, ¿no? Es con el contratista de la obra. Vale decir que el que tiene que emitir la respuesta es la municipalidad, porque para hablar del supervisor, que también es otro contratista, existe un periodo que va a empezar el día 5 de julio y va a terminar el 14 de julio. Entonces, no estamos en el periodo de contestar a la supervisión. Y para enviarle el documento al contratista, ¿cómo hago, ingeniero? No, usted tendría que coordinar con la municipalidad que esté ejecutando la obra para cerciorarse que la municipalidad está dando la respuesta. Pero como lo que manejan ustedes es un contrato vinculado al anterior, bien harían, ¿no? Porque tanto la municipalidad es tan niña y la EPS también es tan niña, ¿verdad?
Correcto, este es de la Ya. localidad de Hilo. Bueno, Eh, o de hilo. Ah, ya, perfecto. Ustedes, ¿y tienen competencia es la EPS de hilo también? correcto. Ah, ya, ya. La EPS es de hilo y el supervisor es de Arequipa. ¿Así está bien? No, la supervisión es de Hilo y la contratista es de Arequipa. Ok. Para Entonces, nosotros notificarlo, tendremos que ir, porque bien claro dice en el contrato, su localía es de Arequipa, ¿no? Su ya. domicilio legal, Y ¿no? dígame, ¿la municipalidad que está ejecutando de dónde es? De Hilo, Ah, la municipalidad es de Hilo. Pues bien, correcto. buena hora que están en esa linda tierra que es Hilo, están ¿Mm? tanto la EPS como la municipalidad. Entonces, ¿ya han mantenido algún tipo de relación en ese tiempo? ¿Alguna comunicación entre ustedes? Claro, lo que nosotros tenemos comunicación con la EPS es que la EPS a la supervisión externa que ha contratado, Claro, no están trabajando en estos momentos, le ha cortado el contrato por el problema de COVID, ¿no? Entonces, ellos como entidad nos han respondido que no es procedente la ampliación de plazo del contratista, pero tampoco no ha especificado, como usted lo dice, si es 100 días, ellos dicen 90 días, no lo ha especificado, ya, solamente ha perfecto, observado nomás. perfecto. Mire, es que la municipalidad está esperando que la supervisión externa se pronuncie, pero la ley Correcto, dice así. No, la correcto, norma no dice así. Entonces, la municipalidad es un nivel de gobierno y ustedes son una empresa pública, ¿verdad? correcto. Entonces, los dos son representantes del Estado. Los dos tienen la obligación de vigilar el interés público. Los dos tienen que cumplir el principio de legalidad, tanto EPS como municipalidad. Entonces, por razones de especialidad, ustedes deberían haber trabajado conjuntamente con la entidad, porque no tienen por qué esperar que el supervisor externo que esté en Arequipa, ¿no? sea que se traslade para trabajar la respuesta. Y como ustedes las dos son entidades públicas, tienen que trabajar de manera coordinada. ¿Qué cosa los une? El interés público, ¿no? ¿Ya? Sí. Entonces, por ahí, porque es la municipalidad la que tiene que responder al contratista, no el supervisor externo. Una consulta para ver si podemos aportar en algo. ¿El contrato no fija alguna dirección electrónica al cual poder hacer la notificación? No, el contrato no fija la dirección electrónica, simplemente precisa el domicilio legal de la empresa contratista, la localidad de Arequipa. Pero como ahora Arequipa está confinado totalmente, nosotros no podemos, no sabemos cómo enviar al contratista porque no tenemos pase a Arequipa, ¿no? El De documento, acuerdo, la pero carta de ¿tienen notificación. teléfono de la supervisora? Del No, contratista. el Del contratista. contratista, ingeniero. Perdón, del Notificar. contratista. Efectivamente, lo hemos llamado todo, pero dentro del contrato, ingeniero, como ha dicho el otro ingeniero, no está en su contrato el correo electrónico para Sí, notificar. pero yo le digo, ¿qué solución deberían haber tomado? Tenemos que ser activos, proactivos, dinámicos y creativos, ingeniero. ¿De qué manera? Yo agarro y le digo, en razón de que nuestro contrato no contiene una dirección electrónica y debo notificarle, le propongo la siguiente adenda, ¿no? Que en la que se fije el correo electrónico para que usted me la devuelva firmado y se convierta en un documento oficial mediante el cual le voy a notificar. Con eso se Ah, resolvía. correcto. Por eso, de esa manera, pero tienen que tomar la iniciativa. Supongo en el supuesto que el otro no contesta, ustedes ya tienen frente a cualquier situación, ustedes ya tienen frente a un auditor en el futuro, ¿no? Decirle, nosotros hicimos el máximo esfuerzo para esto. Es decir, tenemos que ser bastante creativos y proactivos, porque ¿qué cosa queremos? Soluciones, ¿no? Hay Soluciones. hay un Así es. artículo de la Ley de Procedimiento Administrativo, a lo mejor le puede servir, ingeniero. No tengo ahorita el número, pero busque usted notificaciones electrónicas. En ese Correcto. artículo dice tácitamente, ¿no? Una notificación electrónica es válida cuando la otra parte responde acusando recibo de la notificación que le han hecho. Solo así, y es que no estuviera en el contrato. Entonces, de repente, abogando a ese artículo, ustedes pudieran conseguir eso. Obviamente, al contratista lo que le conviene a estas alturas del partido, ya jugándose casi los descuentos, va por velar sus intereses, va a esperar que el plazo venza, ¿no? Entonces, ahí Correcto. ya jugamos contra el tiempo, ¿no? Como lo dice el ingeniero Francisco, digamos, toda esta temporada, antes inclusive, estamos hablando del 5 al 19, hubiera sido muy importante prevenir este tema
haciendo que se firme, porque hasta el momento, en ese momento el contratista tiene aspiraciones, no sabe todavía la respuesta de la entidad y en consecuencia está abierto a poder establecer una adenda al contrato, adjuntando un correo electrónico para notificaciones. Pero a estas alturas, bueno, sería la única salida que yo veo desde mi punto de vista, ingeniero. Espero que le sirva. Ok, muchas gracias. Listo, ingeniero Francisco. Creo que esta noche hemos cumplido y invitarles a todos nuestros seguidores, a aquellos que participan de estas charlas, a podernos reencontrar el día martes. Vamos a tener otra charla importante, seguramente vamos a tener información nueva respecto a la normativa que va saliendo. Asimismo, ya vamos a empezar a ver las reacciones. Ojo, que la norma también indica, respecto a las ampliaciones de plazo extraordinario, que la entidad podría observar, ¿no es cierto?, sustentadamente la solicitud de ampliación de plazo extraordinario, ¿no? Y notificará al contratista dándole un plazo de 2 días adicionales. O sea, ahí hay 2 días que en teoría se podrían jugar como el minuto 91 y 92 del partido que está a punto de culminarse. Dicho esto, cierro la reunión. Les agradezco. Ahí el ingeniero Ronald Atausinchi. Adelante. Usted también, por favor, participa. Adelante. Ingenieros, muy buenas noches, ingenieros. Bueno, me copian, ¿verdad? Sí, ingeniero, adelante. Ok, si bien es cierto, la consulta anterior, ¿no? Y las opiniones vertidas por los colegas. La norma indica, o la directiva 005 indica que la entidad de ser observada, digamos, la SAPE, presentada por el ejecutor, únicamente puede observar, pues, si los documentos son faltantes, ¿no? Obviamente, del articulado 2 en la 1486. O sea, esos 7 documentos que nada más tiene que presentar el ejecutor puede ser observado. Mientras que párrafos más adelante de esta directiva indica que si la entidad discrepa con el plazo que está, digamos, el ejecutor, deberá sustentarlo o fundamentarlo, ¿no? Es decir, que tiene que presentar el documento de respuesta u opinión fundamentada e indicar, pues, qué plazo realmente corresponde, ¿no? Y eso hacer de conocimiento vía formal. Vía formal es, pues, por el correo electrónico que el ejecutor, digamos, le ha concedido para que sea el medio de comunicación o, bueno, cualquier medio de comunicación que esté establecido en el contrato, ¿no? Bueno, solamente eso para poder un poco alimentar esta discrepancia, ¿no? Perfecto, ingeniero. Totalmente correcto tu apreciación, ingeniero Ronald. Perfecto. ¿Alguna otra que quiera intervenir, por favor? Perfecto. Sin más que decir, les agradecemos a todos los que han concurrido para hasta la próxima oportunidad. El día martes nos vemos. Este video debe estar colgado el día de mañana. Mayores aportes, consultas al YouTube, por favor, al foro de YouTube. Les agradecemos. Muy buena noche. Buenas noches, ingeniero Francisco. Muy buenas noches con todos. A los asistentes, unirse al foro del chat, del WhatsApp, que está ahí. Es un WhatsApp donde mandamos todos los foros y capacitaciones y comunicados. Perfecto.